Imagina por un momento que toda la humanidad está condenada, que lluvias interminables caen durante semanas, que el mar invade cada rincón de la tierra y que no queda lugar seco donde refugiarse. En medio de ese caos, un solo hombre recibe la orden de construir un gigantesco barco para salvar a su familia y a todas las especies de animales. Suena a película de ciencia ficción, pero es una de las historias más antiguas y conocidas de la humanidad, el mito del Arca de Noé. El relato aparece en la Biblia, en el libro del Génesis, y cuenta cómo Dios, cansado de la maldad de los hombres, decidió enviar un diluvio universal para borrar a la humanidad de la faz de la tierra. Solo un hombre justo, Noé, fue elegido para sobrevivir. La orden era clara: debía construir un arca de enormes dimensiones, embarcar a su familia y llevar consigo una pareja de cada especie animal. Tras 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas cubrirían incluso las montañas más altas, pero el arca resistiría, y al final, se posaría en un monte donde comenzaría una nueva humanidad. Lo interesante es que esta no es la única versión del mito. A lo largo de la historia, diferentes culturas han narrado relatos muy similares. Grandes diluvios enviados por dioses enfadados y héroes que sobreviven gracias a barcos o refugios. El mito del diluvio es tan universal que los investigadores creen que podría tener una base real. Tal vez una gran inundación prehistórica, un recuerdo colectivo de catástrofes naturales que marcó a civilizaciones de todo el planeta. En el texto bíblico, el arca de Noé tenía medidas muy concretas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducido a nuestro sistema, eso sería un barco de unos 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Para que te hagas una idea, es casi del tamaño de un estadio de fútbol. Un navío colosal para la época, supuestamente construido solo con madera y brea. Los cálculos modernos han puesto en duda la posibilidad real de que semejante estructura pudiera flotar o resistir tormentas oceánicas, pero los creyentes lo consideran un milagro divino. La tradición dice que, tras el diluvio, el arca se posó en el monte Ararat, en la actual Turquía. Desde hace siglos, exploradores y religiosos han buscado pruebas físicas en esa montaña, convencidos de que allí permanecen los restos del barco. Algunos aseguran haber visto maderas petrificadas o formas de casco en imágenes satelitales. Expediciones soviéticas, estadounidenses y turcas han escalado el Ararat para investigar, pero hasta hoy no se ha encontrado ninguna prueba definitiva que confirme la existencia del arca. Más allá de la Biblia, existen relatos aún más antiguos. En la epopeya de Gilgamesh, un poema mesopotámico de hace más de 4000 años, se cuenta la historia de Utnapishtim, un hombre que sobrevive a un diluvio enviado por los dioses construyendo un barco gigante. Su misión, igual que la de Noé, era salvar a los animales y preservar la vida. Las similitudes entre ambas historias son tan grandes que los investigadores creen que el relato de Noé pudo haber sido una adaptación hebrea de leyendas mesopotámicas aún más antiguas. En la tradición griega también aparece un mito parecido, el de Deucalión y Pirra, que sobreviven a un diluvio enviado por Zeus refugiándose en un cofre flotante. Incluso en culturas americanas, africanas y asiáticas se encuentran relatos de inundaciones gigantes. Esto sugiere que el mito del diluvio universal no es exclusivo del cristianismo ni del judaísmo, sino un recuerdo colectivo de catástrofes que marcaron a los primeros pueblos. ¿Por qué el agua es el gran protagonista? Porque en todas las culturas, el mar y las lluvias son símbolos de destrucción y purificación. Un diluvio borra todo lo que existía, pero también abre la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, el mito del arca no es solo una historia de supervivencia, sino también una metáfora: destruir lo corrupto para dar paso a lo justo y lo puro. Sin embargo, el mito también ha sido objeto de fuertes críticas. Historiadores y arqueólogos señalan que no existen pruebas arqueológicas de un diluvio universal. La geología no muestra señales de que toda la Tierra haya estado cubierta de agua al mismo tiempo. Sí, ha habido inundaciones locales catastróficas, como el desbordamiento del Mar Negro hace unos 7500 años, pero ninguna que haya cubierto montañas enteras a escala global. Para los escépticos, el relato es simplemente una narración simbólica, no un registro histórico. Lo fascinante es que, aun con todas las dudas, el mito del arca sigue vivo. En el siglo XXI, expediciones privadas continúan buscando restos en el monte Ararat. Imágenes satelitales han mostrado estructuras rectangulares cubiertas de hielo, lo que reaviva periódicamente la teoría de que allí yace el arca.
Cada nuevo hallazgo o fotografía genera titulares en la prensa, aunque luego se desacrediten por falta de pruebas sólidas. Más allá de lo religioso, la historia del Arca inspira a millones porque plantea un dilema atemporal. ¿Qué salvarías tú si supieras que el mundo va a terminar? Para Noé, el mandato fue claro: salvar la diversidad de la vida. Pero para nosotros, hoy en día, la pregunta sigue siendo poderosa. ¿Qué valores, conocimientos o especies preservaríamos para construir un futuro después de una catástrofe? El mito del Arca de Noé no es solo una leyenda antigua, es una reflexión sobre la fragilidad de la humanidad, sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre la posibilidad de empezar de nuevo después del desastre. Por eso sigue tan vigente, porque nos recuerda que, aunque creemos dominar el mundo, basta un golpe de agua para ponernos de rodillas. En el próximo capítulo exploraremos la búsqueda del Arca en la historia moderna, desde los primeros exploradores hasta las expediciones más recientes que aseguran haber encontrado pruebas de su existencia. Si el capítulo anterior nos mostró cómo nació el mito del Arca de Noé, este capítulo nos sumerge en lo que quizás es lo más emocionante, la búsqueda real de esa reliquia perdida. Porque, aunque muchos la consideran solo un símbolo, para otros el Arca existió físicamente y aún reposa en algún lugar oculto. Y durante siglos, exploradores, aventureros y científicos han dejado sus vidas, sus fortunas y hasta su credibilidad persiguiendo esa esperanza: encontrar el barco más famoso de la historia. Todo comienza en la Edad Media, cuando peregrinos y viajeros cristianos aseguraban que en el monte Ararat, en Turquía oriental, aún podían verse restos de madera gigantes. La Biblia decía que el arca se posó allí después del diluvio, y eso convirtió a la montaña en un lugar sagrado. No es cualquier montaña. Con más de 5.100 metros de altura, siempre cubierta de nieves eternas, el Ararat es imponente, difícil de escalar y rodeado de leyendas. Los primeros testimonios documentados provienen del siglo IV, cuando un obispo llamado Fausto de Bizancio escribió que algunas personas habían visto fragmentos del arca en la montaña. Según él, incluso se usaban pedazos de esa madera como reliquias sagradas en iglesias de la región. En los siglos siguientes, varios cronistas repitieron la historia. Viajeros persas, armenios y árabes afirmaban que el arca aún estaba allí, enterrada en el hielo. Ya en la época moderna, el interés por el arca creció con el auge de la arqueología bíblica. En el siglo XIX, exploradores europeos comenzaron a organizar expediciones hacia el Ararat. Uno de los primeros fue James Bruce, un diplomático británico que en 1876 escaló parte de la montaña y aseguró haber encontrado un pedazo de madera trabajado por manos humanas a más de 4.000 metros de altura. Para él, aquello era la prueba de que el arca existía. Sin embargo, nunca pudo demostrar de forma concluyente que aquel fragmento perteneciera a una construcción antigua. El siglo XX fue aún más intenso. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, un piloto ruso llamado Vladimir Roskovitsky afirmó haber visto desde el aire una enorme estructura rectangular incrustada en el hielo del Ararat. Según su relato, el barco era tan grande que se distinguía perfectamente desde las alturas. El zar Nicolás II ordenó una expedición, pero la Revolución rusa impidió que se realizara y los supuestos documentos se perdieron. Ese testimonio, aunque nunca confirmado, encendió la imaginación de miles de creyentes. Con la Guerra Fría, la montaña del Ararat se convirtió en zona restringida, ya que estaba en la frontera entre Turquía y la Unión Soviética. Aún así, en los años 50 y 60 circularon rumores de que soldados soviéticos habían encontrado restos de madera en el hielo. La falta de acceso solo aumentó el misterio. Uno de los momentos más mediáticos ocurrió en 1959, cuando el explorador turco Ilan Durupinar fotografió desde un avión una formación extraña en las laderas del Ararat. La imagen mostraba lo que parecía ser la forma de un barco gigante, de unos 150 metros de largo. La foto dio la vuelta al mundo y muchos la interpretaron como la primera evidencia real del arca. Conocida desde entonces como la Formación Durupinar, ese lugar se convirtió en uno de los centros de la investigación moderna. En los años 70 y 80, varios grupos religiosos y científicos viajaron al sitio. Entre ellos, el arqueólogo estadounidense Ron Wyatt, que juraba haber encontrado maderas petrificadas y restos de hierro en la formación. Para él, no había duda, aquello era el arca. Sin embargo, la comunidad científica fue muy crítica. Geólogos y expertos concluyeron que la formación era natural, una estructura geológica producto de deslizamientos de tierra.
Las maderas eran simplemente rocas con apariencia extraña. Pero la fascinación no terminó allí. En 2010, un grupo de exploradores chinos y turcos pertenecientes a la organización Noah's Ark Ministries International anunció al mundo que habían encontrado restos de madera en una cueva a 4.000 metros de altura en el Ararat. Según ellos, las pruebas de carbono databan esas maderas en unos 4.800 años de antigüedad, justo la época del diluvio bíblico. Mostraron fotos y vídeos de pasillos de madera oscura que parecían formar parte de un barco. El hallazgo fue tan impactante que ocupó portadas en medios internacionales. Sin embargo, pronto surgieron las dudas. Investigadores locales acusaron al grupo de haber llevado madera moderna a la cueva para fabricar un fraude. Hasta hoy, aquel descubrimiento no ha sido aceptado por la mayoría de arqueólogos. Aún así, para millones de creyentes fue una confirmación más de que el arca está allí, esperando ser descubierta. Lo cierto es que las búsquedas no se limitan al Ararat. Algunos investigadores han propuesto otros lugares, montañas en Irán, regiones del Cáucaso e incluso cuevas bajo el Mar Negro. La teoría del Mar Negro, en particular, es muy interesante. En los años 90, el oceanógrafo Robert Ballard, famoso por descubrir los restos del Titanic, propuso que un gran diluvio ocurrió allí hace unos 7.500 años, cuando el mar Mediterráneo se desbordó e inundó la región. Para él, ese evento pudo inspirar el mito de Noé. Ballard exploró el fondo marino y encontró restos de antiguas aldeas sumergidas, pero ningún arca. A pesar de las decepciones, la búsqueda continúa porque el mito es demasiado poderoso. El arca no es solo un objeto arqueológico, es una promesa de fe. Para quienes creen, su hallazgo sería la prueba definitiva de la veracidad de la Biblia. Para los escépticos, su búsqueda es un ejemplo perfecto de cómo la fe puede impulsar la aventura, incluso sin pruebas sólidas. Hoy en día, con la ayuda de imágenes satelitales y drones, los cazadores del arca siguen explorando el Ararat. De vez en cuando aparecen nuevas fotos que muestran sombras rectangulares en el hielo, y cada cierto tiempo resurgen titulares de "El arca encontrada". Ninguno ha sido confirmado, pero cada hallazgo mantiene viva la llama del misterio. La pregunta sigue abierta. ¿Existió realmente un arca en la cima del Ararat, o todo es fruto de la imaginación y de formaciones naturales confundidas con restos de un barco? Lo único cierto es que esta búsqueda ha generado una de las mayores leyendas arqueológicas de todos los tiempos, y que mientras la montaña siga cubierta de nieve, siempre habrá quien crea que, en sus entrañas, duerme el barco de Noé. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el diluvio universal como evento histórico y científico, explorando teorías sobre inundaciones reales que pudieron inspirar el mito. La historia del diluvio universal ha cautivado a generaciones enteras, pero la gran pregunta siempre ha sido la misma: ¿ocurrió de verdad o es solo una leyenda simbólica? La Biblia lo narra como un castigo divino, pero los científicos, arqueólogos y geólogos llevan más de un siglo tratando de responder si detrás del mito hay un evento real. Lo fascinante es que, a pesar del escepticismo, cada vez hay más teorías que podrían dar explicación a la leyenda del gran diluvio. Lo primero que sorprende es que el relato de una inundación gigantesca no es exclusivo de la tradición hebrea. Como vimos, en la antigua Mesopotamia ya existían historias muy similares. La más conocida es la epopeya de Gilgamesh, escrita alrededor del 2100 a.C., mucho antes que la Biblia. En ella, los dioses deciden exterminar a la humanidad con un diluvio, pero uno de ellos avisa a un hombre justo, Utnapishtim, para que construya un barco y salve a su familia y a los animales. El parecido con la historia de Noé es tan grande que resulta difícil pensar que sea mera coincidencia. Lo mismo ocurre en otras culturas. Los griegos hablaban de Deucalión y Pirra, los hindúes del sabio Manú salvado por el dios Visnú en forma de pez, los aztecas del hombre Tata y su esposa Nene refugiados en un tronco hueco. Incluso en tribus africanas y australianas existen relatos de lluvias interminables y de dioses que castigaron al hombre con agua. Es como si toda la humanidad hubiera vivido un trauma común, una gran inundación que dejó huellas en la memoria colectiva. Entonces, ¿pudo haber ocurrido realmente? Los geólogos descartan que toda la Tierra se cubriera de agua como narra la Biblia. No hay pruebas en los registros fósiles ni en la estratigrafía que indiquen un evento global de ese tipo. Sin embargo, sí existen hipótesis de inundaciones regionales masivas que pudieron inspirar el mito. Una de las más aceptadas es la teoría del diluvio del Mar Negro. Según investigaciones de los oceanógrafos William Ryan y Walter Pittman en los años 90,
Hace unos 7500 años el Mediterráneo rompió un dique natural en lo que hoy es el estrecho del Bósforo e inundó de manera brutal la cuenca del Mar Negro. En cuestión de meses, aldeas enteras quedaron sumergidas bajo el agua. Para los pueblos que vivían allí, aquello debió parecer el fin del mundo. De hecho, expediciones submarinas han encontrado restos de asentamientos prehistóricos hundidos en las profundidades del Mar Negro, lo que da fuerza a esta hipótesis. Otra teoría apunta a las grandes inundaciones mesopotámicas. La región entre los ríos Tigris y Éufrates sufría periódicamente desbordamientos devastadores. De hecho, arqueólogos en la ciudad de Ur encontraron capas de sedimentos que evidencian una gran inundación alrededor del 2900 a.C. Si esa catástrofe fue recordada por generaciones, pudo transformarse con el tiempo en la leyenda de un diluvio universal. También existen teorías más extremas, como la idea de que el diluvio fue provocado por un tsunami colosal causado por la erupción de un volcán. La isla de Santorini, en el mar Egeo, explotó hacia el 1600 a.C. en una de las erupciones más grandes de la historia. Esa catástrofe generó olas gigantes que arrasaron el Mediterráneo oriental. Aunque ocurrió mucho después de los relatos mesopotámicos, muestra cómo fenómenos naturales pueden inspirar mitos de destrucción acuática. Los científicos más escépticos señalan que, incluso si hubo grandes inundaciones, es imposible que un solo barco pudiera albergar a todas las especies animales conocidas. Desde el punto de vista biológico y logístico, reunir miles de especies en un navío de madera, alimentarlas durante meses y luego repoblar la Tierra es un escenario inviable. Sin embargo, algunos estudiosos proponen que la historia del arca pudo ser una metáfora. Tal vez Noé no salvó a todos los animales, sino al ganado doméstico y a las especies más valiosas para su pueblo. Así, el mito se habría exagerado con el tiempo hasta convertirse en una epopeya universal. Otra línea de investigación es la simbología del agua y del barco. En muchas culturas, el agua representa destrucción pero también purificación y renacimiento. El arca sería entonces el símbolo del refugio, de la posibilidad de salvación en medio del caos. Desde esta perspectiva, lo importante no es si el barco existió de verdad, sino lo que representa: la fe, la obediencia y la esperanza de un nuevo comienzo. Aún así, la ciencia no ha dejado de buscar pruebas. En 2012, un grupo de geólogos turcos y estadounidenses analizó los glaciares del Ararat en busca de restos de madera. Aunque no hallaron nada concluyente, sí encontraron formaciones extrañas que siguen alimentando el misterio. En 2020, nuevas imágenes satelitales mostraron estructuras rectangulares bajo el hielo, lo que volvió a encender el debate. El problema es que el monte Ararat está en una zona políticamente complicada, con presencia militar y restricciones al acceso. Eso hace que pocas expediciones tengan permisos oficiales, y muchas de las que circulan son de grupos religiosos más que de equipos científicos serios. La falta de transparencia genera dudas, pero también mantiene viva la curiosidad. Desde un punto de vista científico, es probable que nunca encontremos un arca como tal. Pero lo que sí está claro es que la historia del diluvio universal tiene raíces profundas en desastres reales. Y lo más intrigante es que esos desastres no fueron únicos. La humanidad, una y otra vez, ha tenido que enfrentarse a catástrofes naturales que lo arrasan todo: volcanes, terremotos, tsunamis, glaciaciones. El mito del diluvio es, en cierto modo, un recordatorio de nuestra fragilidad. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Que no hubo un diluvio global que cubriera todas las montañas, pero sí hubo inundaciones colosales que pudieron inspirar el mito. Y aunque la arqueología no ha encontrado pruebas del arca, el relato sigue siendo poderoso porque combina dos cosas que la humanidad no puede resistir: el miedo a la destrucción y la esperanza de un renacer. En el próximo capítulo, exploraremos la influencia del mito del arca en la cultura, la religión y la política, y cómo a lo largo de la historia ha sido usado como símbolo de fe, poder y hasta propaganda. El mito del arca de Noé no es solo una narración antigua. Ha marcado profundamente la cultura, la religión y hasta la política durante milenios. Es una de esas historias que no se queda en los libros sagrados, sino que se convierte en un símbolo vivo que atraviesa generaciones y fronteras. Desde sermones religiosos hasta películas de Hollywood, desde discursos políticos hasta parques temáticos, el arca ha sido usada como metáfora, advertencia y esperanza. Su influencia es tan grande que resulta imposible entender la cultura occidental y gran parte del pensamiento humano sin ella. En primer lugar,
el impacto religioso es incuestionable. Para el judaísmo, el cristianismo y el islam, el arca es una prueba de la relación directa entre Dios y los hombres. En el judaísmo, Noé es el ejemplo del hombre justo que, aun en un mundo corrupto, se mantiene fiel a Dios. En el cristianismo, el arca ha sido interpretada como símbolo de la salvación. Así como Noé y su familia se salvaron en medio del diluvio, los creyentes son salvados en medio del pecado gracias a la fe. En el Islam, el profeta Noé, también aparece como un mensajero que advierte a su pueblo y construye el barco por orden divina. El Corán incluso menciona un monte distinto al Ararat como el lugar donde reposó el arca, el monte Judí, en la actual Turquía sudoriental. Esa universalidad ha hecho que el mito sea usado constantemente en sermones, escritos teológicos y reflexiones espirituales. El arca es vista como refugio en tiempos de crisis, como representación de la obediencia a Dios y como modelo de fe. Muchas iglesias cristianas, por ejemplo, utilizan la imagen del arca como metáfora de la comunidad, una nave que resiste las tormentas del mundo mientras protege a los fieles en su interior. En la cultura popular, la influencia del arca es igualmente inmensa. Desde los primeros manuscritos iluminados medievales hasta la pintura renacentista, el tema ha sido representado en miles de obras de arte. Uno de los ejemplos más famosos es el cuadro de Edward Hicks, La Passable Kingdom, donde el arca aparece de fondo mientras animales de todas las especies conviven en armonía. En la literatura, el relato inspiró poemas, novelas y hasta sátiras. El escritor inglés Lord Byron escribió sobre el diluvio, y en tiempos más modernos la historia ha sido reinventada en novelas de ciencia ficción y fantasía. El cine no se ha quedado atrás. Películas como Noé, 2014, dirigida por Darren Aronofsky, o Evan Almighty, 2007, le han dado nuevas lecturas, unas más fieles al mito bíblico y otras más humorísticas. Incluso documentales de cadenas como National Geographic o History Channel han producido series enteras explorando si el arca existió realmente. Cada cierto tiempo, reaparece un programa especial prometiendo revelar nuevas pruebas del arca en el monte Ararat, lo que demuestra el magnetismo que sigue teniendo esta historia en la cultura de masas. La música también ha bebido del mito. Desde himnos religiosos hasta canciones populares, el arca aparece como símbolo de esperanza. Incluso en géneros como el reggae o el gospel, se habla del arca como refugio espiritual. En el arte contemporáneo, escultores y arquitectos han creado instalaciones que representan barcos colosales inspirados en Noé, conectando la tradición con la modernidad. Pero quizás lo más sorprendente sea cómo el mito ha sido usado en la política y la ciencia moderna. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un parque temático llamado Ark Encounter, en Kentucky, que construyó una réplica a escala real del Arca de Noé de más de 150 metros de largo. Financiado por grupos religiosos, no solo busca atraer turistas, sino también transmitir una visión creacionista del mundo. Para sus promotores, el Arca es una prueba de que la Biblia debe interpretarse de manera literal. Críticos, por otro lado, lo ven como propaganda disfrazada de entretenimiento. En otros contextos, el Arca ha sido usada como metáfora política. Líderes religiosos y presidentes han hablado de sus naciones como el arca que debe resistir las tormentas del mundo moderno. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, algunos discursos en Estados Unidos y la Unión Soviética comparaban la carrera nuclear con un nuevo diluvio del que solo la fe o la ideología podían salvar. El mito, por tanto, no solo pertenece a la religión, sino que se ha colado en los grandes debates de la humanidad. En el ámbito científico, aunque los arqueólogos dudan de su existencia, el mito ha servido para impulsar investigaciones y debates sobre la historia de la humanidad. Como vimos en capítulos anteriores, teorías como la del diluvio del Mar Negro o las inundaciones mesopotámicas nacieron de la pregunta: ¿pudo el mito del arca tener un origen real? Así, aunque no se haya encontrado el barco, el mito ha inspirado descubrimientos arqueológicos importantes y ha puesto sobre la mesa discusiones sobre el clima, la geología y la evolución cultural. No menos relevante es cómo el mito sigue inspirando debates sobre el medio ambiente. Hoy, muchos ecologistas utilizan la imagen del arca como metáfora de la necesidad de salvar las especies en peligro de extinción. Los llamados bancos de semillas, como el de Svalbard en Noruega, son presentados como un arca de Noé moderno, un lugar donde se preserva la diversidad genética para el futuro de la humanidad en caso de catástrofes globales. En este sentido, el mito adquiere una dimensión completamente actual, conectando la antigüedad con los desafíos de la crisis climática.
El arca también aparece en la psicología y la filosofía como símbolo del inconsciente y de la resiliencia. Para Carl Jung, el diluvio representaba las fuerzas destructivas del inconsciente colectivo, y el arca era la mente consciente que permite sobrevivir al caos. En ese sentido, el mito no habla solo de inundaciones físicas, sino de tormentas interiores que todos debemos aprender a navegar. Lo fascinante es que, cuanto más avanza el tiempo, más se reinventa el mito. Para algunos es una advertencia sobre el cambio climático, para otros un recordatorio de la fe, y para muchos simplemente una aventura legendaria. Lo cierto es que pocas historias tienen tanta capacidad de adaptación como esta. Es al mismo tiempo religión, arte, ciencia, metáfora y entretenimiento. El Arca de Noé, entonces, no se limita a ser un barco en un relato antiguo. Es un espejo donde cada generación se mira y proyecta sus miedos y esperanzas. Ya sea en un templo medieval, en una sala de cine o en un laboratorio ecológico, la historia sigue viva porque toca algo profundo en la humanidad, la idea de que, frente a la destrucción, siempre hay una posibilidad de salvación. En el próximo capítulo exploraremos el lado más oscuro y polémico del mito, desde los fraudes en su búsqueda hasta las teorías conspirativas que aseguran que el arca fue ocultada deliberadamente. La búsqueda del Arca de Noé ha sido tan intensa que, inevitablemente, también ha atraído fraudes, engaños y teorías conspirativas. A lo largo de los siglos, numerosos individuos han intentado aprovechar la fascinación humana por el mito para ganar fama, dinero o influencia. Desde supuestas expediciones milagrosas hasta hallazgos dudosos presentados como pruebas definitivas, la historia del arca no solo está llena de misterio, sino también de controversia. Uno de los fraudes más conocidos es el caso del explorador estadounidense Ron Wyatt. En los años 70 y 80, Wyatt aseguró haber encontrado el arca en el monte Ararat, mostrando supuestas maderas petrificadas, restos de hierro y pasillos internos del barco. Sus fotografías y vídeos fueron difundidos internacionalmente, causando gran revuelo. Sin embargo, expertos geólogos y arqueólogos señalaron que las evidencias eran inconsistentes. Las maderas eran en realidad formaciones naturales de roca, y los metales analizados no tenían antigüedad suficiente para pertenecer al arca. A pesar de esto, Wyatt logró convencer a miles de personas de la existencia del arca, generando un culto alrededor de sus hallazgos. Otro caso polémico ocurrió en Turquía en 2007, cuando un grupo conocido como Noah's Ark Ministries International anunció el descubrimiento de restos de madera en una cueva a 4.000 metros de altura en el Ararat. Según ellos, las pruebas de carbono databan esas maderas hace aproximadamente 4.800 años, coincidiendo con la época bíblica del diluvio. El hallazgo fue ampliamente difundido en medios internacionales y provocó titulares de "El arca finalmente encontrada". Sin embargo, pronto surgieron críticas y acusaciones de fraude. Algunos investigadores locales aseguraron que los hallazgos habían sido colocados deliberadamente para engañar a los creyentes y atraer patrocinio. Hasta hoy, ningún laboratorio independiente ha confirmado la autenticidad de esas pruebas. La fascinación por el arca también ha dado lugar a teorías conspirativas más extremas. Una de las más populares sostiene que los gobiernos del mundo conocen la ubicación exacta del arca y la mantienen oculta deliberadamente. Según estas versiones, la existencia del arca podría cambiar la percepción sobre la Biblia, la historia humana o incluso la geopolítica, y por eso se habría decidido mantener el secreto. Estas teorías suelen involucrar a agencias de inteligencia, militares y arqueólogos que serían cómplices de un encubrimiento global. Aunque no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, el rumor persiste en foros y documentales sensacionalistas. Otra teoría conspirativa sugiere que el arca no solo fue un barco, sino un almacén de conocimiento ancestral. Según esta versión, Noé habría preservado información secreta sobre ingeniería, astronomía, medicina y genética de las especies, y que todo ese conocimiento fue ocultado deliberadamente tras el diluvio. Los defensores de esta teoría vinculan el arca con civilizaciones perdidas como la Atlántida, asegurando que descubrirla sería equivalente a desbloquear secretos olvidados de la humanidad. Como es lógico, estas teorías carecen de pruebas sólidas, pero su atractivo radica en el misterio que rodea al arca. El fraude también se ha colado en el ámbito de la arqueología turística y comercial. Parques temáticos, réplicas del arca y tours a los glaciares del Ararat venden la idea de que el arca está al alcance de la mano, aunque todo se base en especulación o publicidad sensacionalista. Por ejemplo,
El Ark Encounter en Kentucky presenta una réplica monumental del barco bíblico y ofrece tours que aseguran educar sobre la historia y la ciencia, mientras alimentan la idea de que el arca fue real y tangible. La línea entre educación, fe y marketing muchas veces se difumina, generando confusión y críticas de la comunidad científica. Incluso la tecnología moderna ha dado lugar a nuevas formas de engaño. Con el uso de drones y fotos satelitales, han surgido afirmaciones de hallazgos de madera y estructuras en la cima del Ararat que después resultan ser formaciones naturales o trucos de perspectiva. Los vídeos en YouTube y redes sociales difunden estas imágenes con títulos sensacionalistas: "El Arca de Noé finalmente encontrada", generando millones de vistas y reforzando la percepción de misterio, aunque no exista evidencia concreta. Los fraudes y teorías conspirativas no solo alimentan la fascinación popular, sino que también dificultan la labor científica. Cada hallazgo dudoso exige verificaciones costosas, expediciones arriesgadas y análisis meticulosos. Los arqueólogos serios deben filtrar cuidadosamente los datos confiables de los rumores y las falsificaciones. Esto explica por qué, después de siglos de búsqueda, aún no existe consenso sobre la existencia física del arca. Lo irónico es que, a pesar de los fraudes y la controversia, estos engaños también cumplen una función: mantienen vivo el mito. Cada fraude, cada teoría conspirativa y cada descubrimiento dudoso recuerda al mundo que el arca sigue siendo un misterio sin resolver. Alimenta la curiosidad, inspira nuevas expediciones y mantiene la historia en el imaginario colectivo. Sin ellos, el mito perdería parte de su fuerza simbólica y su capacidad de asombro. Así, la historia del arca es un recordatorio de cómo la fascinación humana puede mezclarse con la fe, la avaricia y la imaginación. Desde Ron Wyatt hasta los drones satelitales, pasando por expediciones religiosas y teorías de encubrimiento global, el mito ha vivido tanto en la realidad como en la fantasía. Y esa dualidad es precisamente lo que hace que la historia del arca siga siendo fascinante más de 3000 años después de que se escribieran las primeras crónicas. En el próximo capítulo, concluiremos con reflexiones finales sobre el mito del Arca de Noé, su legado cultural, espiritual y científico, y por qué sigue siendo uno de los relatos más poderosos de la historia de la humanidad. Tras siglos de narraciones, búsquedas y debates, el mito del Arca de Noé sigue siendo un fenómeno fascinante que combina historia, religión, ciencia y cultura popular. A simple vista, puede parecer solo un relato antiguo sobre un diluvio y un barco enorme, pero su influencia va mucho más allá. Ha modelado la forma en que la humanidad entiende la fe, la catástrofe, la salvación y nuestra relación con la naturaleza. Desde la perspectiva religiosa, el arca sigue siendo un símbolo universal de obediencia, fe y esperanza. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, Noé representa al hombre justo que, en medio de un mundo corrupto, sigue las órdenes de Dios y asegura la continuidad de la vida. La historia enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la fe y la acción correcta pueden salvar. Es un mensaje de resiliencia que ha acompañado a generaciones y se ha transmitido a través de sermones, oraciones y rituales, recordando que, ante las tormentas de la vida, siempre hay un refugio posible. En la cultura popular, el mito ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente. Desde manuscritos medievales hasta películas modernas, el arca se ha transformado en una metáfora poderosa. Obras de arte, literatura, teatro, cine y música han reinterpretado la historia de Noé para distintos públicos, resaltando valores como la esperanza, la supervivencia y la armonía entre los seres vivos. Incluso en videojuegos y series animadas, el relato se mantiene vigente, mostrando que la narrativa del arca trasciende religiones y generaciones. La influencia del mito también se percibe en la ciencia y la arqueología. A pesar de que hasta hoy no se ha encontrado evidencia concluyente del barco, la historia ha motivado exploraciones, estudios geológicos y análisis de inundaciones prehistóricas. Teorías como la del diluvio del Mar Negro o las inundaciones mesopotámicas buscan encontrar un sustrato real que pueda haber inspirado el mito. Incluso si el arca nunca existió físicamente, su relato ha impulsado descubrimientos importantes sobre la historia de la Tierra, mostrando cómo los mitos pueden ser catalizadores de la curiosidad científica. Además, el arca ha trascendido hacia el ámbito ecológico y de conservación. Conceptos modernos como los bancos de semillas, que preservan la diversidad genética ante desastres globales, se presentan metafóricamente como un arca moderna. De este modo, la historia antigua inspira soluciones contemporáneas, recordándonos la importancia de proteger la vida y prepararnos ante posibles catástrofes.
El arca se convierte así en un puente entre la mitología y la responsabilidad ambiental actual. El mito también sigue generando debates sobre la veracidad histórica y los fraudes relacionados con la búsqueda del barco. Expediciones fallidas, fotografías dudosas, teorías conspirativas y hallazgos cuestionables han alimentado tanto la fe como la polémica. Sin embargo, estas controversias no disminuyen la fascinación. Al contrario, refuerzan la idea de que el arca es un misterio abierto, un relato que aún desafía nuestra comprensión del mundo y que invita a la exploración, tanto literal como intelectual. Desde un punto de vista simbólico, el arca representa la posibilidad de un nuevo comienzo. Después de la destrucción, la supervivencia y la renovación son posibles. Esa es una lección universal que trasciende culturas y épocas. Los desastres no son el fin, sino oportunidades para reconstruir, aprender y evolucionar. En este sentido, Noé y su arca se convierten en símbolos de esperanza para cualquier generación enfrentada a crisis o incertidumbre. El mito también nos enseña sobre la interconexión de la vida. La instrucción de salvar animales de todas las especies enfatiza la importancia de la biodiversidad, la coexistencia y el respeto hacia la naturaleza. Hoy, con la conciencia ecológica en aumento, el arca adquiere un valor adicional. Nos recuerda que la preservación de la vida depende de nuestra acción y que el conocimiento, la planificación y la cooperación son esenciales para enfrentar catástrofes. En última instancia, el arca de Noé sigue vivo no por la certeza de su existencia física, sino por la fuerza de su narrativa. Ha logrado unir ciencia, religión, arte y cultura popular en un solo relato. Ha inspirado exploradores a escalar montañas, arqueólogos a investigar inundaciones y artistas a crear obras memorables. Ha servido como advertencia, enseñanza y fuente de esperanza a lo largo de la historia. El mito también nos recuerda algo crucial: el misterio sigue siendo atractivo. Aunque se puedan explicar algunos fenómenos con la ciencia y desacreditar fraudes, la fascinación por el arca persiste. Nos invita a cuestionar, explorar y reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia de la humanidad. Nos enseña que los relatos, aunque antiguos, pueden seguir guiándonos, inspirándonos y conectándonos con generaciones pasadas y futuras. En conclusión, el arca de Noé no es solo un barco legendario. Es un símbolo de fe, supervivencia, renovación y esperanza. Su legado abarca religiones, culturas, ciencia, arte y ecología. Ha superado milenios sin perder relevancia y continúa desafiando nuestra imaginación, recordándonos que, aunque la evidencia física pueda faltar, la fuerza del mito puede cambiar la manera en que vemos el mundo y nuestra relación con él.